general del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, a este equipazo. Qué bien, hermanos, además. Qué bien se escucha eso, secretario general. Es muy diferente a decir aspirante, con posibilidades remotas a la Secretaría General. Y de un partido, ¿verdad?, que lo acusaban de dinosaurio, de viejo. Johnny debe ser el secretario más joven que tiene ahora mismo segundo después de el Rafael sistema político. Alburquerque. El segundo. No digo en la actualidad, los partidos del sistema, por lo menos los principales. Sí, Johnny Pujols. Sí. Johnny, ¿qué significa en términos políticos la culminación de este 10º Congreso ordinario del PLD, doctor Reinaldo Pared Pérez? La apertura de un ciclo nuevo para el PLD. Nosotros salimos del gobierno en el año 2020, pero las prácticas del partido, institucionales, los procesos internos en el partido eran los mismos que cuando estuvimos en el gobierno. O sea, esa transición de partido de gobierno a partido de oposición no se había hecho. Y se expresaba fundamentalmente en el hecho de que en el gobierno usted va a los procesos electorales y el activismo se reduce al que gira en torno a los procesos electorales y en las temporadas electorales. Y entonces en la oposición es distinto, porque usted tiene que estar presente permanentemente, pronunciándose, marcando posiciones respecto a los problemas que afectan a los ciudadanos. Y yo creo que hay una conciencia clara. De hecho, en el mismo Congreso se levantó eso como parte de la evaluación crítica de la necesidad de encauzarnos como un partido opositor. Bueno, hay una discusión constante que se da muy frecuente ahora mismo en las organizaciones políticas al destacar que lo viejo es malo y lo nuevo es lo bueno. Los antiguos griegos lo llamaban idiotas, no el término despectivo de hoy, es como para una forma de decir tú estás al margen. Otros ahora le llaman la generación líquida, Ortega se le llamaba el hombre masa. En el caso, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, una disputa en que Leonel es lo viejo, Omar es lo nuevo. Lo propio en las organizaciones políticas, en el PRM está pasando algo similar, y en el PLD se insiste mucho también en buscar ese match. Danilo es lo viejo, lo antiguo, lo atrasado, Juan Ariel es lo nuevo. En ese caso de, digamos, Danilo como líder, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué expectativa tienen ustedes del rol que pueda jugar para un renacimiento de un PLD electoralmente activo? Bueno, en efecto, es como tú dices, nosotros nos hemos mal acostumbrado a establecer ese tipo de dicotomías en la sociedad, incluso donde no las hay, porque ninguna de las dos cosas son ciertas, ni alguien tiene toda la razón por la experiencia que le puede dar la edad cuando habla, ni alguien tiene la razón simplemente por lo novedoso que pueda tener la edad cuando habla. O sea, no tiene que ver con que usted sea joven o no. Y yo lo que creo es que el PLD en su historia, tal vez el PLD es un partido de 51 años, es uno de los pocos partidos que puede decir que va a procesos internos frecuentemente. Tal vez ahora más, después que estamos fuera del poder, porque hubo una etapa en la que eso no ocurrió. Sí, dura mucho tiempo que no, inmóvil prácticamente. Exacto, 2007 al 2020 sobre todo, ¿verdad? Después del 7º Congreso. Pues hubo un 8º Congreso, pero fue muy light. Sí, solamente para Comité Central y algo así. Sí, y temático, eso sí, se discutieron los temas, pero no una elección. Pero en general es el partido que más procesos internos ha hecho, que tiene una democracia interna, imperfecta, pero la tiene. Y yo lo que creo es que hemos tenido la inteligencia de saber hacer ese tipo de transiciones y de mixturas entre la experiencia y la novedad. Johnny, pero y yo creo que ahora tenemos que hacer lo mismo, porque es que eso va a suceder siempre y es una discusión permanente de la sociedad, no solamente en los partidos, en todo. Johnny, pero hay un elemento que, y por eso te preguntaba que qué significa la culminación de este Congreso en el PLD, porque cuando el PLD salió del poder en el año 2020, permaneció como viéndose el ombligo, en silencio. O podemos decir enfocado en esos procesos internos que son muy complejos, pero diríamos que se articuló toda una campaña, comenzaron a cuestionarse todos los errores, se lo asoció con la corrupción y todo era una articulación mediática bien dirigida en ese sentido que afectó considerablemente la imagen del PLD. Así es. ¿Cuál será la diferencia en esta nueva etapa? Porque el problema era eso, o sea que se decía de todo y no había ninguna reacción institucional, más allá que hablar del debido proceso, pero no había como una defensa con cierto carácter.
¿Cuál es el rol ahora que se proponen jugar? Mira, ahí parece que es una sola, pero en realidad hay dos preguntas. Uno es todo el tema de la campaña que hubo en contra del PLD, el lawfare, todo lo que se hizo desde la justicia, una campaña que en realidad no comenzó desde nosotros estando en oposición, sino estando en el gobierno, porque hemos dicho en otras ocasiones que hay sectores políticos que se aprovecharon de la Marcha Verde para desplazarnos del poder, para desacreditar al PLD y desplazarnos del poder. Y bueno, luego nosotros también, aparte de contar nuestra historia, porque no hemos contado nunca nuestro relato respecto a ese tema, y hemos dejado que eso pasara simplemente, como tú dices, por otro lado también tenemos la responsabilidad de centrarnos en los problemas que preocupan a la gente, porque los políticos cometemos muchas veces el error de hablar de los problemas que tenemos nosotros, de los problemas que tiene el partido, y pasamos mucho tiempo en eso, de las diferencias que tienen los dirigentes dentro del partido, de la diferencia que pueden tener los partidos en la oposición, pero descuidamos a quienes nosotros tenemos que dirigirnos, que a los ciudadanos. Entonces yo creo que, o mejor dicho, la estrategia que se va a desarrollar en nuestro partido a partir de ahora es comenzar a hablar sobre los problemas que tienen los ciudadanos, porque al final ese es el rol que nosotros tenemos que jugar, desde la oposición representar. Y en el caso del PLD, que gobernamos, y ahora que se está hablando de deterioro de la mayoría de los servicios públicos, si no de todos, pues nosotros somos partícipes de la eficiencia y del de la buena gerencia de gobierno. Fuimos nosotros los que dejamos los circuitos 24 horas, fuimos nosotros los que creamos Punta Catalina, los que hicimos jornada escolar extendida. Así que sí, hay retrocesos en esa área, en esas áreas. Quienes tenemos autoridad para hablar somos precisamente nosotros. Después que el PLD comenzó a ganar elecciones, se ha visto en dos ocasiones en la oposición. Cuando pierde Danilo en el 2000 de Hipólito, con un 25% que sacó el PLD, y ahora 2020 el PLD saca apenas un 10%, con la particularidad de que fue ahora en el 24, en el 24, ahora sí, en el 20 fue en el 24, un sí, 40 y pico, un 38. Y con la particularidad de que la Fuerza del Pueblo obtuvo casi un 30%. O sea, esa característica especial. Entonces, PLD tercer lugar. Si ustedes tienen aspiraciones de retomar el primer lugar, tendrían entonces que vencer a quien está en el segundo lugar, que tiene prácticamente casi toda la sangre del PLD. ¿Ustedes han pensado en qué estrategias utilizar para lograr que esos que están en la Fuerza del Pueblo puedan retornar a su partido de origen? Los PLDistas no votaron, mi hijo. Aquí hubo un 47% de abstención, un 53% de participación. O sea, nosotros no tenemos que buscar en las otras organizaciones opositoras nuestro público, no es así. Nosotros tenemos que enfrentar al gobierno, porque es el adversario de nosotros. Ese es el camino que vamos a seguir. Y evidentemente a quienes tenemos que convencer es a ese segmento del electorado que siempre votó al PLD y que en estas elecciones simplemente no fue a votar. No votó por otra organización, no fue a votar. Así que ese público está ahí. Y eso es lo que a ellos que tenemos que dirigirnos inicialmente y luego a los demás ciudadanos. Yo no lo veo como un asunto de atacarnos ahora con la oposición, porque el desafío de nosotros es desplazar al gobierno del PRM. Bien, Johnny, una pregunta importante. El secretario general, o más bien el nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, ¿podría pensar en la posibilidad de que verdaderamente se logre en la próxima contienda electoral un frente unido opositor en contra del oficialismo en torno a la fuerza del pueblo? ¿Lo ves posible eso? Sí, comienza por hacer oposición desde ahora. Todo es posible. Lo que pasa es que las alianzas electorales son coyunturales y se discuten en los momentos electorales. Pero la oposición es algo que tiene que comenzarse a hacer desde ya. Entonces, donde tenemos que estar todos unidos, todos los partidos de oposición, Opción Democrática, todas las organizaciones, en que el PRM hay que sacarlo del poder. Johnny, una pregunta. En el PLD vuelve a darse el hecho de que hay varias personas que pueden y tienen el derecho, evidentemente, de aspirar para ser la próxima candidata a la presidencia. Entonces me pregunto, ¿el PLD se perfila a ser igual que la vez pasada que se hizo un proceso paralelo que quedó muy bien, por cierto? Fue un riesgo que tomó, pero tenemos que decir que no pasó
no pasaron dramas como se pensaba que pudiese haber pasado. ¿Se viera esa posibilidad en dado caso de la importancia de tener quizás una figura que empiece desde ahora a ser el centro de la oposición dentro del PLD? La respuesta corta es sí, tenemos que hacerlo de la misma manera, además hay una experiencia ahí. Ahora, ¿cuándo es temprano? Eso no lo hemos decidido. El comité político va a tener que discutirlo, porque la ley no da poco margen y evidentemente en el caso del gobierno tiene ya candidatos que están en campaña. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, pues también tiene candidatos. Entonces nosotros tenemos que organizar nuestro proceso. ¿Cuándo es el momento oportuno? Bueno, ya eso tendremos que discutirlo. Lo importante es que todos sepamos que el partido va adelante y los candidatos van detrás. O sea, aquí la prioridad se llama Partido de la Liberación Dominicana y todos los candidatos de cualquier nivel tienen que estar sujetos a esa institucionalidad partidaria. Es decir, que eres partidario de que el PLD defina con tiempo su aspirante presidencial. Lo va a definir con tiempo. Lo que no sabemos es qué significa con tiempo. Claro. Okay. Bueno, pero eso tiene que ser para el primer semestre sí, del año que viene, por ejemplo, porque tienen que abocarse, porque ya el partido de gobierno, por ejemplo, como tú dices, tiene varios precandidatos, la Fuerza del Pueblo ya tiene su situación definida y el PLD tiene el desafío de que tiene que visibilizar un rostro que pueda, diríamos, encarnar parte de esa organización, esperanza y la indignación de la gente. Sí, pero ya eso lo decidirá el comité político. Yo no me quiero adelantar sobre eso porque al final el secretario general es un vocero no de lo que quiere o de lo que opina, sino de las decisiones que toma la dirección. ¿Cuál es la estrategia, diríamos, para esa reconexión con la sociedad y sobre todo con esos sectores dentro del PLD que tú te planteas dentro de tu etapa ahora como secretario general? Yo creo que pasa por tres cosas esencialmente. La primera la hemos hablado ya en cierta medida aquí en este programa y es la necesidad de hacer oposición realmente. Y cuando hablamos de hacer oposición, de dirigirnos a los ciudadanos, a los problemas que tienen los ciudadanos. Y esa oposición tiene que ocurrir en el territorio. Es decir, la oposición no es algo que ocurre porque yo estoy aquí conversando con ustedes y haciéndole una crítica al gobierno o denunciando algo, o que nuestros diputados que lo hacen estén en el Congreso y soliciten una interpelación o hagan una denuncia, que lo hacen, sino que cada provincia del país y cada municipio, la dirección del partido esté involucrada en las comunidades, denunciando lo que ocurre, acompañando al pueblo en sus luchas, en sus demandas. Esa es la oposición realmente. O sea, es algo que ocurre permanentemente y simultáneamente en todo el territorio. Eso es lo primero. Lo segundo es la necesidad de construir una militancia que se diferencie de la militancia de los demás partidos. Porque al final la gente, cuando tiene de frente una boleta electoral, lo que tiene son alternativas. Entonces el PLD no se puede convertir en una marca blanca que se parezca a cualquier partido y que simplemente lo único que le deje como método para diferenciarse al ciudadano sea el candidato o la candidata presidencial de momento. El partido tiene que tener una postura, tiene que tener unas banderas, tiene que tener unos principios con los que la militancia se sienta identificado y que cohesionen el discurso. Pero también tiene que haber una conducta de la militancia que pueda ser como ocurrió, porque supimos hacer eso, que pueda hacer que los ciudadanos diferencien al militante del PLD del militante de otras organizaciones. Johnny, hay una iniciativa que está cogiendo mucha fuerza y que los políticos, o sea, no veo a ningún partido que le ha hecho frente, que se ha pronunciado al respecto, y es la eliminación del financiamiento público a los partidos. Mientras el sistema de partido ignora eso, esa iniciativa va cogiendo fuerza. Bueno, yo he hablado de eso porque eso entonces, sí es penoso. Yo quisiera saber cuál es la posición al respecto, tu postura. No sé si se ha discutido a lo interno del PLD o no sé si fijarán posición. Sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Eso es un contrasentido, es algo antidemocrático, es una amenaza para el sistema de partido. Hablar de quitar el financiamiento público significa potenciar el financiamiento privado y ese es más nocivo. Por muchas razones. Pongamos que el financiamiento privado es lícito. Entonces, los candidatos al final terminan sujetando su agenda, no a la agenda de los ciudadanos, sino a la agenda de quien lo financió. Esa es la primera. Y los partidos también. Entonces, claro, vamos a arrodillar los partidos a los intereses de grupos económicos. Eso es un problema grave. Lo segundo es todo el tema del financiamiento ilícito. En un país en el que no hay forma, la Junta ha sido incapaz de supervisar adecuadamente la aplicación de los umbrales, por ejemplo. Hay unos umbrales de campaña que además son altísimos.
Es una barbaridad. O sea, la cantidad de dinero que hay que hacer aquí. Claudia fue candidata a diputada. Y es insostenible. Claro. O sea, si nosotros fuéramos una discusión Según seria el sobre... umbral para diputado, por cada ciudadano que hay en tu demarcación, 25 serían unos pesos. 25 millones Exactamente. de pesos. O sea, como una persona que va para diputado que en 4 años en su salario no gana 25 millones, tú la obligas a gastar esa cantidad, entonces eso hay que repensar muchas cosas. ¿Cómo él va a recuperar ese dinero? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, no. La amenaza real es... mejor dicho, lo menos nocivo es el financiamiento público, lo más sano es el financiamiento público. Todo lo demás es una amenaza a la democracia, al sistema de partidos, y podría permitir que aparezcan outsiders, inventos, cosas extrañas que afecten la calidad de la democracia dominicana. Pero Sí, perdón, antes de la pregunta que tú acabas de responderle a Julio Alberto, hablaste de la militancia del partido, del PLD, y el PLD debe de reconocer que esa militancia fiel, esa militancia fuerte fue que le dio los triunfos. Entonces, ¿ustedes han pensado algún tema a redireccionar en torno a qué tratamiento le van a dar a esa militancia? Porque hay que entender que muchos de ellos se han tenido que ir a otros partidos. Bueno, yo creo que se trata sobre todo de empoderarla, de hacerla sentir parte y de formarla también, porque en todos los partidos cometemos un error, y es que cuando alguien se inscribe, nosotros pensamos que esa persona la instrumentalizamos, la volvemos un voto. Entonces la gente anda atrás como del partido, queriendo que le den funciones, queriendo que le den la oportunidad de convertirse en un dirigente, y no debería ser así. O sea, todo el que llega a una organización política es porque tiene deseo de militar. Claro, hay mucho oportunismo también alrededor de los partidos, por eso todos los partidos que están en el gobierno tienen 2 millones de miembros. Desde que salen del gobierno dejan de tener 2 millones de miembros. O sea, porque hay un grupo de personas que quieren estar en el partido que está gobernando, ¿verdad? Pero seriamente, usted lo que tiene que hacer es que su militancia reciba formación y se empodere, y que sepan que son los directivos o la dirección de un proyecto que pretende transformar la sociedad. Ese es el ideal de un partido, y tenemos que partir de esa idea. Tú sabes, Johnny, que en estos tiempos, a diferencia de la época de Juan Bosch, habían como causas que nos unían. Tenemos que luchar por esto, tenemos que luchar por aquello, pero en estos tiempos como que los niveles de causa que nos unifican y que nos hacen centrarnos dentro de un partido como que no están muy claros. ¿Qué tú crees sobre, por ejemplo, volver a reactivar con un concepto más moderno el tema de la formación política, por ejemplo, que incentiva a la sociedad que se suscriba en un partido político y va a sentir que le añade valor la institución pública? Pero mira, añadiendo esa pregunta, porque yo iba por ahí, tú decías ahorita del tema de que ya la posición del partido tiene que estar por encima de las posiciones de los candidatos, que son los candidatos que tienen que seguir al partido. Y realmente una de las cosas que más preocupa con la masificación, y así diciéndolo del Miguel, cómo hay poca formación y mucha gente que se sume a los partidos porque están en el poder, eso de alguna manera u otra debilita también las posiciones frente a los temas, porque hay muchas personas que ni siquiera se dedican a conocer los principios de su propio partido, y se diluyen mucho las ideas por discusiones internas de cosas que están hasta escritas, que usted no debería ni siquiera pertenecer a ese partido. Por ejemplo, si usted está, por ejemplo, en contra de las 3 causales, o si usted está, por ejemplo, en contra de Palestina. Si usted está en contra de Palestina, hay partidos a los que usted no debería de pertenecer, empezando por el de gobierno y siguiendo por el PLD, y me imagino que también, no sé si la Fuerza del Pueblo lo tendrá. O sea, cosas así que entiendo que hay mucha debilidad y que realmente debilita la lucha de los partidos. ¿Qué tú opinas sobre eso? Y claro, lo de Miguel. Bueno, yo creo que primero nosotros como que nos encontramos en una época extraña en la que hay una crisis, bueno, eso se ha escrito, ¿verdad? El tema de las crisis de las ideologías, ya uno no discute ese tipo de cosas, pero deberíamos hacerlo, porque siempre hay ideas fundamentales, siempre hay cosas en las que se cree. Y el PLD, por ejemplo, tiene una declaración de principio. No es verdad que no hay causa por la que luchar. El medio ambiente es una causa por la que luchar. Nosotros acabamos de pasar 2 noviembre feísimo, ¿verdad? No tanto, pero el pasado y el anterior. Sí, claro, las inundaciones, hubo muertes y todo. Varios muertos, exacto. Entonces, eso tiene que ser una causa, además de que somos un país turístico. Nosotros necesitamos nuestros recursos naturales y necesitamos protegerlos. Somos un país vulnerable frente al cambio climático. Esa es una bandera que tenemos que asumirla. Y sobre la necesidad de formar, que fíjense que nosotros hemos logrado cierta formación en el PLD, que es la formación técnica.
O sea, no hay dudas de eso. Nosotros tenemos buenos técnicos, tenemos una escuela de gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a comenzar a formar los diputados sobre el tema del presupuesto, también a los alcaldes. Pero la formación que hace más falta ahora mismo en la militancia de los partidos es la formación política, no técnica. El buen hacer política. Claro. Entonces, esa formación nosotros la hemos pasado por alto durante 20 años y a esa formación es a la que tenemos que regresar. Ahora yo creo que dimos un paso importante que la hicimos obligatoria, pero para que no sea letra muerta va a implicar un gran esfuerzo y un gran sacrificio de parte de toda la militancia y sobre todo descentralizar la formación. No es algo que pueda ocurrir en Casa Nacional, sino que tiene que darse en todos los organismos para que pueda ser efectivo. Johnny, tú hablas de que el PLD va a jugar un rol de oposición, el rol que le corresponde. El gobierno recientemente presentó una propuesta de reforma fiscal y ellos diríamos que tendrán que intentar o presentarla más adelante o convocar a los partidos de oposición para el diálogo en los temas fundamentales del país. ¿Está en disposición Johnny Pujols como secretario general y el PLD de sentarse en la mesa del diálogo con el gobierno para pactar temas fundamentales? Sí, yo creo que el PLD nunca le ha dado la espalda al diálogo. Lo que yo entiendo es que le ha faltado sinceridad al gobierno cuando habla de diálogo. Porque por un lado usted dice que quiere dialogar con la oposición, pero por otro lado usted somete las reformas sin hablar con nadie. Entonces luego que hay... Ellos querían hablar en el Congreso allá. Sí, no, y entonces después que viene la reacción de toda la sociedad y de la oposición política, de todos los partidos de oposición, usted dice, no, esto no era para dialogar, pero usted, ¿cómo que usted quiere dialogar? Eso como que no es muy... No, y echan para atrás porque no al es muy final sincero. lo de la reforma fiscal fue para atrás y punto. Y segundo, yo creo que, eso por un lado, y segundo, yo creo que al gobierno también le ha faltado responsabilidad en el manejo de los fondos públicos. Fue el mismo presidente de la República, nosotros lo podemos recordar, yo recuerdo incluso el tono con el que lo dijo, que hablaba de mejorar la calidad del gasto público en el año 2017. Oh, sí. Se cansaba de decir que en este país no era necesaria una reforma fiscal cuando se opuso a la reforma que se quería promover en ese momento, sino que había que mejorar la calidad del gasto público. Y sus congresistas también lo hicieron. Y sin embargo, es el mismo presidente que luego, sin que hubiera un servicio nuevo adicional, sin que se creara nada en el Estado, tiene 100,000 empleados más, que significan 130,000 millones de pesos. Han aumentado las pérdidas del sector eléctrico, poniendo más de 2,000 millones de dólares actualmente por subsidio del sector eléctrico, 30,000 millones de pesos en ayuda, 30,000 millones de pesos en pensión especial del año de elecciones. Cuando usted suma eso, ahí hay mucho más, casi el doble de lo que el gobierno pretendía recaudar con la reforma. Entonces, Y préstamos que equivalen a los 20 años. No, sin hablar de los préstamos. O sea, sin hablar de los préstamos, nada más diciendo dónde el gobierno está malgastando el presupuesto público, solamente regresando a la nominal 2019, a la cantidad, porque no hay servicio nuevo. O sea, uno dice, ven, que estos 130,000 empleados, ¿qué están haciendo? Creamos un 911 nuevo, diferente. ¿Qué otro servicio se ha creado en el Estado para usted tener 130,000 empleados nuevos? Que además la mayoría son pura burocracia, porque no son policías, no son maestros, no son militares. Entonces usted no sabe bien para qué entran esos empleados. Y eso es mucho dinero y lo pagamos todos nosotros. Mire, analistas, opinadores, hasta predictólogos políticos hablan de que el destino del PLD es igual que el Partido Reformista y que el PRD. En las dulces y en las agrias, el PLD ha tenido por lo menos ciertas ventajas de tener un líder, es decir, que cuenta con un liderazgo, que es el de Danilo Medina. En esta etapa, muchos se preguntan qué se espera de Danilo en cuanto a su rol. ¿Va a tener un rol estratégico, es decir, hacia adentro del PLD, o va a ser una figura que va a tener ya una exposición más abierta hacia el público, o decir, se va a contar con él en términos mediáticos? Se va a contar con él. Él va a estar visitándolos a ustedes en los medios, porque ya lo ha hecho público incluso. Creo que ustedes lo han escuchado, y también estará en el territorio el presidente, en su rol como líder del partido. Y bueno, nosotros, a mí no me gusta, no creo en brujería ni en predicciones, nada de eso. La política es una ciencia y es un arte. Y cuando decimos que es un arte, significa que están involucradas las pasiones, el corazón de los seres humanos. Entonces usted no puede predecir con facilidad. No hay determinismos aquí. Nadie tiene una bola para decir lo que va a pasar. Cosas que nosotros no esperábamos que sucedieran, han sucedido. Y han sucedido de repente. Yo no me veía secretario general del PLD, ni me lo imaginaba. Y si me lo hubieran dicho hace 3 años,
Dijera, ¿de dónde está? No hay forma, o sea, hay también procesos que se van dando, que definen, circunstancias que van definiendo los escenarios electorales y políticos. Bueno, Sí. Ya tú tienes otra finalizamos, pregunta. ¿no? Sí, Una claro. preguntita, Johnny, Dale, porque me dale. llamó mucho la atención que en su discurso él expresó que no es un día cualquiera, hoy proclamamos el inicio de la refundación del PLD. Dentro de esta refundación, el tema del bochismo. O sea, el Está PLD en vuelve al punto. bochismo, siguen ustedes con... Esa era la pregunta que tú le ibas a hacer. Sí, claro, siguen ustedes pensando en el gran maestro fundador Sí. de dos partidos Sí, políticos. evidentemente sí, hay que regresar al bochismo, no a Bosch, al bochismo, que es la teoría oficial del partido. Y eso también implica hacer ajustes. Por ejemplo, cuando hablamos de formación, nosotros no vamos a hablar de círculos de estudio, pero sí tenemos tecnología y tenemos muchos recursos. Y para que sepamos, hay material de los círculos, por ejemplo, Organización y Disciplina 1, 2 y 3, que con pequeños ajustes sigue estando vigente, porque seguimos siendo una organización política. O sea que sí, hay que regresar en cierta medida. Invita este fin de semana a Claudia a un café. Sí, sí. Un café Yo con bebo té, Claudia. yo bebo Eso, té, pero eso él está me lo bueno paga. para un programa. Eso está- Eso está bueno. Un café con Claudia. Tienes que encargarte de que Claudia Rita no siga Y avanzando. más que tenemos ya un precedente en La Vega de que alguien que renuncia puede volver. Sí, Ay, sí, ay, sí, ay, claro. Mira eso, diablo, pero tú no pudiste buscar otro ejemplo. Yo siento que Claudia no está lejos. Bueno, gracias, Johnny Pujol. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Dale, Alba.